Amiga, lo que está pasando con Jikook en estos días está dando muchísimo de qué hablar, y no es solo por rumores o suposiciones sin base. Cada vez hay más pruebas, detalles y coincidencias que simplemente no se pueden ignorar. Desde que Jimin y Jungkook terminaron su servicio militar, muchos esperaban que hicieran apariciones públicas o que tal vez compartieran algo sobre cómo estaban retomando sus vidas, pero lo que nadie se esperaba es que decidieran hacer un viaje juntos, tan especial y tan claramente planeado como el que están viviendo ahora en Suiza. Todo comenzó con unas fotos que aparecieron recientemente, donde se ve a ambos en el famoso Puente del Amor en Lucerna. Hasta ahí podría pensarse que fue una coincidencia o que tal vez estaban con más gente del equipo de trabajo, pero luego las cosas comenzaron a volverse más claras. Poco después, Jimin subió un video donde se lo ve bailando en una habitación. Y lo más llamativo no fue solo su baile, sino lo que se escuchaba detrás de cámara, la voz y la risa de Jungkook. La reacción fue inmediata, porque quienes conocen bien a Jungkook no tienen ninguna duda de que era él. Su voz es muy particular y su risa también, y aunque algunos intenten cuestionarlo o minimizarlo, es bastante evidente que era él quien estaba grabando ese momento. A partir de ahí, los fans empezaron a investigar y a recopilar más detalles, y lograron identificar el hotel en el que se están hospedando. Nada más y nada menos que el Dolder Grand, uno de los hoteles más exclusivos y lujosos de Suiza. Pero lo que llamó aún más la atención es que este hotel, además de ser de alto nivel, tiene una política clara de inclusión y de apoyo a parejas LGBTQ+. Incluso trabajan con una empresa llamada SQA para ofrecer experiencias de bodas personalizadas y respetuosas con la comunidad LGBTQ+. Este dato ha hecho que muchas personas comiencen a preguntarse si este viaje tiene incluso un significado más profundo o simbólico para ellos. En cuanto a la habitación, los detalles también son reveladores. Se nota que se trata de una habitación con cama matrimonial y no dos camas separadas. Además, el ángulo desde el que fue grabado Jimin hace pensar que Jungkook estaba incluso tirado en el suelo para capturar mejor el video, lo que da a entender un nivel de confianza e intimidad muy natural entre ellos. No es algo que harías con cualquiera, y menos si estás siendo cuidadoso con lo que muestras públicamente. También hay que tener en cuenta que hospedarse en un lugar como ese no es tan simple como reservar de un día para otro. Es un hotel que requiere planificación, reservas con tiempo, lo que indica que este viaje no fue espontáneo, sino algo pensado y organizado desde hace bastante. Y eso nos lleva a otra reflexión. Después de pasar 18 meses compartiendo el servicio militar, lejos de separarse o tomar caminos individuales para descansar, decidieron seguir compartiendo tiempo, experiencias y espacios. Eso habla de una relación muy sólida, ya sea como amigos muy cercanos o como algo más profundo. Pero eso no es todo. En otra serie de fotos se les vio caminando por Zúrich durante la noche, en lo que parecía un paseo tranquilo después de alimentar cisnes cerca del lago. Una de las imágenes más comentadas muestra el brazo de Jimin sobre el hombro de Jungkook, una muestra de cariño y familiaridad que no se ve todos los días, especialmente cuando están en un lugar público. Una persona incluso comentó que los vio esa noche, pero decidió no interrumpirlos, respetando su privacidad. Aún así, en una foto que tomó del paisaje, se los puede ver de fondo. Esto confirma aún más que efectivamente están juntos en ese viaje. No es una edición, no es un montaje. Ahora bien, muchas personas se están preguntando qué están haciendo exactamente en Suiza. Al principio se pensó que podría tratarse de la grabación de una segunda temporada de Are You Sure? Ese programa tan íntimo y personal que realizaron anteriormente. Sin embargo, algo no cuadra.
Cuando grabaron la primera temporada, hubo un despliegue de producción bastante grande, con múltiples miembros del staff, cámaras, técnicos y equipo de apoyo. Pero ahora, quienes los han visto mencionan que apenas están acompañados por una o dos personas, lo cual no corresponde al nivel de producción que tuvo la serie. Esto ha dado paso a una nueva teoría, que en realidad estarían grabando un blog personal, algo mucho más íntimo, sin tanta producción, donde simplemente documenten sus momentos de este viaje, las experiencias compartidas y tal vez más adelante lo compartan con los fans como una especie de regalo o recuerdo especial. Sería como una forma de mantenernos cerca de ellos, de mostrarnos una parte más auténtica de su relación y de su día a día, sin filtros, sin guiones. Y siendo sinceras, todo parece encajar con esta posibilidad. Lo más bonito de todo esto es que los lugares que están visitando no son simples destinos turísticos al azar. Cada sitio, cada actividad parece tener un significado. El puente del amor, el hotel con políticas inclusivas, los paseos nocturnos, las comidas compartidas, nada parece ser improvisado. Da la impresión de que quisieron construir recuerdos importantes que se quedaran con ellos después de una etapa tan intensa como lo fue el servicio militar. Y aunque, como siempre, habrá quienes duden o quieran poner en tela de juicio todo lo que está ocurriendo, las pruebas están ahí, los videos, las fotos, los detalles que concuerdan. A estas alturas ya no se trata de forzar algo que no existe, sino de abrir los ojos y entender que hay una conexión real entre ellos, que va más allá del trabajo, más allá de la amistad convencional. Lo que están viviendo ahora es especial, y el hecho de que hayan elegido compartirlo, aunque sea de forma indirecta, también habla de los seguros y felices que se sienten. Así que solo nos queda esperar y seguir atentos, porque seguramente en los próximos días habrá más información, más fotos, tal vez algún contenido grabado por ellos mismos y sobre todo más razones para seguir creyendo que Jikook está atravesando una etapa hermosa, sincera y muy bien planificada, porque cuando alguien quiere compartir su vida con otra persona, se nota, y en este caso se está notando en cada detalle.